Si estás viendo esto, déjame decirte algo muy importante que tienes que saber. Todo ser humano muere y tras su muerte le esperará algo, al menos en la opinión popular. Lo que nos espera es claro en la palabra y es un juicio que decide si vas al cielo o al infierno. Puede que digas que eres buena persona y que Dios te va a llevar al cielo, pero lo vamos a ver un momentito. La palabra dice no mentirás y a esas personas que mienten se las llama mentirosos. La palabra dice no robarás y a esas personas que roban se las llama ladrones. No importa la cantidad o el precio de lo que cogiste o si fue descargar canciones o vídeos que no te pertenecen y debes pagar por ello. La palabra dice que honrarás a tus padres y a esas personas que no lo hacen se las llama desobedientes. Por supuesto, la excepción a esto es que te ordenen hacer algo que vaya contra Dios. La palabra dice no tendrás dioses ajenos delante de mí ni te harás estatuas de nada. En la tierra o debajo de ella o en el cielo ni te postrarás a servirlas o adorarlas. Estas personas que tienen otros dioses o que se hacen estatuas son llamadas idólatras porque Dios no ocupó el primer lugar en su vida. Jesús dijo no mirarás a otro ser humano para codiciarlo y cualquiera que lo haga es llamado adúltero de corazón. La palabra dice no matarás, pero Jesús añade que todo aquel que odia a su hermano será juzgado. A estas personas que matan u odian se les llama asesinos y no creo que deba seguir mostrando mandamientos para poder ver el punto de todo esto. Si nos basamos exclusivamente en nuestras obras respecto de la ley, todos y cada uno de nosotros está en un apuro. Vamos a morir, se nos va a juzgar y nuestras obras nos condenan al infierno. Eso es un hecho. El plot twist de la historia es que Dios nos ama más de lo que podemos imaginar. Y aunque desobedecer sus mandatos y presentarnos ante su presencia nos consumiría como algunos de los hijos del sacerdote Aarón en el tabernáculo, el amor de Dios es mostrado en que Él mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ahora bien, ¿cómo funciona todo esto? Cristo murió en la cruz libertándonos de los pecados por la expiación que está haciendo. Al morir inocentemente por todos los pecadores y resucitar al tercer día venciendo a la muerte con la muerte nos muestra que podemos vivir eternamente. Pero él dijo a Nicodemo que el que no nazca de nuevo no verá el reino de Dios y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y si vemos más de cerca, el bautismo de Juan era por arrepentimiento de pecados y el nacer de nuevo, dice Jesús, es nacer de agua y espíritu. ¿Cómo vemos recibir la vida eterna? Consiste en arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Cristo como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor, porque arrepentirse no es decirse que mi pecado está mal, sino dejar mi pecado atrás. Así que te ruego por Dios que te reconcilies con Dios y así tengas la vida eterna y que compartas este regalo. La salvación no puede venir por nuestras obras, sino que es por gracia que somos salvados de la condenación que nos esperaba a ti y a mí. Son solo 6 versículos. Siéntate. Solamente tiene 6 versículos. ¿Vale? Listo. Pues si vamos leyendo un versículo hasta que nos llegue, son 6. O sea, empiezas a leer un versículo. Versículo. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar,
Me conduce junto a arroyos tranquilos. Salmo 1. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Le toca el 4. Es que está en otra versión. Pero bueno, Sí, da igual. no pasa nada. En verde praderas me hace descansar, junto a aguas tranquilas me lleva. Y hay que decir el 4. El 4. Sí. Te tocaría el 4. Ah, vale. Aunque caminaré por valles sombríos, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me sosiega. Ante mí preparas una mesa delante de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite y mi copa rebosa. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová me daré por largos días. Yo quería empezar con la pregunta, ¿vosotros qué pensáis? Porque en este salmo se utiliza la imagen de un pastor y una oveja. Porque cuando hablamos de un pastor, se nos viene a la cabeza, pues, ovejas, ¿no? Y no solamente en este salmo, sino en la mayoría de historias de la Biblia. Incluso en el Nuevo Testamento, Jesucristo mismo hace una parábola acerca de un pastor y una oveja que se pierde, ¿no? Y me gustaría, en plan de opiniones acerca de qué pensáis vosotros, por qué Dios usó, en este caso, esa figura de un pastor y la figura de una oveja, que al final somos, como hace referencia al ser humano. ¿Qué pensáis? Hombre, yo digo, por ejemplo, este salmo que fue escrito por el rey David, él mismo era un pastor de ovejas antes de ser el rey de Israel, y él entendía muy bien la relación que tenía un pastor con una oveja. Digamos que una oveja es un animal muy, a diferencia de los animales depredadores, era un animal como inocente, Todo lo muy contrario. desprotegido, tiene que estar siempre reunidas con las ovejas. Es como nosotros, los cristianos, que no podemos estar separados, que tenemos que estar todos juntos. El pastor tiene que estar pendiente, alimentarla, cuidarla, ¿sabes? Que Y guiándola, ¿no? Sí, guiándolas también. Entonces vemos como aquí, cuando dice literalmente que Jehová es mi pastor, o sea, realmente está haciendo que Dios está figurándose como la imagen de un pastor, ¿no? Y en todo el Salmo hemos leído como ese pastor no es un pastor que simplemente cuida a sus ovejas, sino que al final lo hace con una connotación incluso de cariño, ¿no? Es como todo el rato de me cuida, me guía, me lleva tal, no sé qué, y mi copa rebosa, y es como un montón de cosas que al final el pastor le está ofreciendo a esa oveja. Y vemos como esa figura tierna, ¿no? En el que Dios mismo se figura a un pastor de una manera tierna, que va cuidando a su pueblo, que va como guiando a su pueblo, y la oveja, todo lo contrario, como he dicho, tonta, una oveja que a veces se pierde, oveja que necesita constantemente estar, que uno esté pendiente de ella, porque si no bailaría, una oveja que tú tienes que indicarle, oye, pues mira, este vaso lo puedes comer, así que cómetelo, ¿no? Ay. Entonces, como en todo momento ella necesita pues alguien que le esté guiando y que le esté diciendo por dónde ir. Y además de eso, cosa que dijo Leticia, es que es todo lo contrario, no son animales que van a cazar, sino son animales que son cazados, o sea, son animales que al final son presas, ¿no? Y a veces yo cuando leo esto digo, Dios me está comparando con una oveja, o sea, soy un animal de presa, un animal que vienen a por mí. Y es como, ¿cómo es esto posible, no? A veces nos creemos que el ser humano es como, ¡guau!, súper fuerte y lo puede todo, como se suele escuchar, ¿no? Pero realmente el Señor nos compara como ovejas que necesitan constantemente de estar cuidadas. Entonces quería como señalar estas dos figuras de un pastor y una oveja. Entonces, y aparte de estas dos figuras, también quería como resaltar la relación entre el pastor y la oveja. Y el pastor, como hemos leído, conoce y distingue a sus ovejas. De ahí a que David afirmara que el Señor es mi pastor, o sea, era su pastor en ese momento. Es como el mí, ese determinante, es como lo hace de una posesión suya, ¿no? No es como un pastor que cuida a cualquier oveja, no, es mi pastor, es como el Señor es mi Señor, o sea, es algo mío, que puede ser tuyo, pero puede ser nuestro completo, pero al final es una manera personal. El Señor es nuestro Señor, o sea, todos creemos en Dios, en Jesucristo y en el Espíritu Santo, pero al final Dios tiene una relación con cada uno de nosotros. Al final Dios me habla de una manera a mí, Dios te habla de una manera a ti, el Señor se revela de una manera impresionante en tu vida, que igual no tiene que ser igual que para mí. Entonces,
Cuando David dice el Señor es mi pastor, es como volver a resaltar que Dios es de una manera tan personal, que te conoce tanto, que Él sabe cómo tratar con tu vida, como un pastor que conoce a su oveja. Pueden ser 500 ovejas, pero al final conoce a la que se pierde más, a la que se va por el otro lado, ¿no? Y es como lo conoce. A ver, ahí está. Hola. Hola. Hay que abrir el circo. Ajá. Por allá. Sí, va a ser que sí. Esa es la zona que se tiene que abrir. Porque aquí hay tierra ya. ¿Quieres siéntese en la puerta? No pasa nada. ¿Quieres siéntese en la puerta? Sí, vale. Ay, ¿También llegó, viene? llegó Ale Sí. también. Creo que ya estamos todos. Si quieren, muevo el patín para que abramos más el circo. Sí, bueno, está bien. Gracias. Sí, sí. Sí, eso es hay que estar atento. Yo lo he puesto aquí. ¿Será que Ale cabe allí? ¿Qué te ha pasado? ¿Ala, te has perdido otra vez? De verdad, ¿eh? Buenas tardes a todos. Hola. Es que he cogido un autobús contrario. Y ya me estaba yendo para el aeropuerto. No te vayas, por favor. Antonio, así como que. Si quieres estirar las piernas, 23. puedes estirarlas. Estamos en el Salmo 23. Vale, ya hemos dicho el tema del mí. De esta frase de Jehová es mi pastor, yo quería resaltar el mí, que ya hemos dicho que significa eso, lo personal, la cercanía y demás. El verbo es, que en la Biblia pueden aparecer muchos verbos de el Señor ha hecho la luz, el Señor hizo tal, Dios estará conmigo para siempre, pero en este caso utiliza ese verbo de una manera presente. Y yo lo meditaba y veía por qué David lo usaba en este tiempo. Porque para él, en ese momento, como decía Leticia, él sabía lo que era ser pastor, sabía lo que era cuidar ovejas, ¿no? Entonces él sabía perfectamente que en ese presente Dios era su pastor. Y algo significativo es que hoy en día podemos decir que Dios es mi pastor, o sea, al mismo tiempo presente, ¿no? Porque lo estoy viviendo ahora. No es que lo viviré hace un tiempo o lo viviré después, cuando Dios venga, o alguien me lo hablará en un futuro o mañana, no, sino es ahora. Y es algo que quería resaltar porque, como dice la Biblia, ¿no? Dios es, o sea, continuamente, un continuo, un presente. Lo estamos viendo ahora mismo. Y cuando yo veía que el Señor es mi pastor, Él es, indica para mí una permanencia. O sea, yo creo que el verbo estar es algo permanente. Y lo busqué, qué significaba esa palabra permanencia, y significa que se mantiene sin interrupción o cambio en un mismo lugar, estado o situación. Por lo que la siguiente frase, nada me faltará, se reafirma en esto. O sea, si es algo permanente, o sea, por mucho que cambie tu situación o lo que sea, es como no cambia, está ahí, ¿no? Entonces, la siguiente frase de nada me faltará tiene mucho más sentido, porque si en todo momento va a estar conmigo, es que realmente nada me va a faltar. Nada me faltará en hebreo es no tener necesidad, disminuir o no tener falta de algo. Pues el pastor dará todo lo que necesita a su oveja. Y es a partir de ese nada me faltará que se empieza a señalar los beneficios que el pastor da a su oveja, como hemos leído, ¿no? Si veis un poquito con determinación de todo el pasaje, es como que en todo tiempo hay mí, me, conmigo, mí, todo tiempo es como, todo el rato es como a la oveja. Y todo lo que dice es como para mí, para mí, para mí, para mí. Para mí todo lo que ese pastor da a su oveja. Entonces, voy a ir diciendo pues eso, ¿no? Todo lo que ese pastor da a su oveja. Dice, en primero, pues en lugares de cada pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará, no temeré, tú estarás conmigo, me infundirá aliento, adereza mesa delante de mí, unge mi cabeza, el bien y la misericordia me seguirán,
moraré por largos días en la casa del Señor. Al final es como todo es para mí. Todo lo que yo veo en este salmo es como un montón de beneficios que es para cada uno, ¿sabes? Para esa oveja, para el Hijo de Dios. Y en este caso quería como resaltar esa imagen de ese pastor con Jesucristo, porque en el Nuevo Testamento habla también de ese buen pastor, que hace esa referencia a la imagen de Jesucristo. Y decía, bueno, ¿por qué compara él? ¿Por qué se compara? No. Pues obviamente todo lo que ofrece este pastor en este salmo, podemos ver cómo en el Nuevo Testamento ese Jesucristo también ofrece prácticamente lo mismo. En el versículo 2 y 4 vemos tal cual dos imágenes de un pastor con su oveja. En la que el versículo dice tanto los delicados pastos como las aguas de reposo indican primero que es el Señor quien te lleva a ese lugar y segundo que allí es el que te da descanso y paz. Entonces podríamos decir que este lugar se puede asimilar a la presencia de Dios hoy en día. Pues donde hallamos descanso es donde hallamos descanso y paz. La presencia a la que acudimos por medio de Cristo. Porque realmente sin el sacrificio de Cristo no podríamos acercarnos o no podríamos ser guiados por Dios a un lugar de paz, a un lugar donde mis problemas como que se hacen a un lado y puedo yo sentir esa tranquilidad que solo Dios me puede dar. Porque puedo tener millones de problemas, pero realmente solo Dios puede llenarme de paz. El versículo 4 dice que representa una imagen totalmente distinta, donde esa oveja, por lo que fuere, se encuentra en un valle de muerte. La oveja, a lo mejor por despistada, por no estar atenta a su pastor, al final se ve en un sitio totalmente distinto a esos verdes prados, a esa agua que es totalmente distinto, pero vemos cómo Dios sigue siendo tan bueno y dice en plan de que aunque tú estés en medio de esas tinieblas, en medio de ese caos, Él se va a hacer presente en ese momento como el pastor, con su vara y su callado. Entonces la oveja lo ve y dice, estás ahí, vale, aunque esté en medio de la oscuridad, sé que estás ahí y sé que me vas a guiar. Entonces, ¿cuántas veces y quiero hacer como una pausa, cuántas veces como cristianos hemos estado en situaciones totalmente difíciles, de oscuridad muchas veces, en las que no estamos viendo por dónde vamos y Dios ha sido tan bueno y se ha manifestado de alguna manera como un pastor de decir en plan de estoy aquí, ¿sabes? Tranquilo. Y no sé, me gustaría si alguien pudiese compartir de cómo Dios en esos momentos se manifiesta. O sea, por ejemplo, voy a empezar yo. En los momentos en los que he tenido complicaciones en casa, con la familia, de discusiones, lo que sea, y para mí, siendo un poco más pequeña, ha sido como algo muy difícil de sobrellevar. Me encerraba en mi habitación y me ponía música triste, en plan de para seguir llorando más, pero veo como el Señor, porque al final eso no me consolaba, eso simplemente era como que yo me echaba y ya está, pero realmente todo ahí seguía, ¿no? Pero veía como Dios se manifestaba de una manera tan bonita que ya sea porque alguien me tocaba la puerta y me decía, ¿qué te pasa? Y ya fue como, no estoy sola, ¿no? Y Dios por medio de esa persona, pues veía como el Señor ¿sabes? Me consolaba y no estaba yo ahí en mi mundo de estoy en tinieblas, sino que realmente me guiaba hacia ese consuelo verdadero. El consolarte simplemente pues eso, llorando sin decir qué es lo que te pasa, pues al final es como que vuelve. Entonces, si alguien quiere compartir una anécdota de lo que el Señor, cómo se representa, ¿no? En esos momentos de tinieblas, de complicaciones, dejo este tiempo para que lo penséis. Si alguien quiere compartirlo, si no, seguimos. Bueno, a mí me ha pasado algo así parecido a lo tuyo. El año pasado pasé por una situación así un poquito chunguilla también y es verdad que el Señor, cuando tú clamas a Él, siempre contesta. Porque fue una situación así muy dura para mí. Y a las 3 de la mañana estaba yo orando en plan, Señor, necesito que me digas ya algo, necesito... Y el Señor, a través de una persona, de una amiga mía, como tú has dicho, a las 3 de la mañana me contestó. Me llama mi amiga y ya, ¿estás bien? No sé qué. Y hablando con ella y dándome palabras de consuelo y eso, yo sentí que era como el Señor, a través de esa amiga mía, pues calmándome, intentando, verán, como si fuera el Señor, sí, pero a través de mi amiga, y fue la verdad muy bonito. Yo
que sentir la presencia del Señor. Así que... Gracias. No, la verdad es que sí, que cuando al final te das cuenta de que es Dios, sea a través de una persona, si lo que sea, ¿no? Es como cuando ve a esa oveja a su pastor, es como que se le quita el miedo. Y la Biblia lo dice, ¿no? Es como, aunque esté en un valle de muerte, no voy a temer, porque sé que estás conmigo. Entonces ese es el consuelo realmente que recibimos, ¿no? De saber, o la fe que tenemos, ¿no? De saber que Dios está en medio del caos que tengamos. Entonces eso es como lo reconfortante. Entonces para mí la clave sería justamente esa frase, ¿no? El poner nuestra fe en que Dios está con nosotros. Y como lo dice en el Nuevo Testamento en Mateo, ¿no? Al final es como, vuelvo a repetir, que Dios estará con nosotros hasta el fin. Y yo creo que esa es la fe que tenemos los cristianos, porque creemos un Dios que hace milagros, un Dios que se sacrificó, que vino, que murió por nosotros, por nuestro pecado. Pero no nos quedamos en que murió y ya está, sino que realmente está con nosotros hoy y que va a estar siempre, hasta que nos muramos y en la eternidad. Entonces para mí es como la clave de realmente poner nuestra fe en esta frase, que aunque lo que sea, Dios estará conmigo. Pase lo que pase, Dios estará conmigo, ¿no? Y ese es como el buen pastor, estará conmigo. Después los versículos 3, 5 y 6, pues es como que ya no mantiene tanto esa imagen de pastor y oveja, sino como que va más directo digamos, de Dios a la persona, ¿no? Y dice el versículo 3. A ver. Dice, confortará mi alma, me guiará por su senda de justicia, por amor de su nombre. Entonces, por medio de Cristo tenemos identidad de hijos de Dios. Por medio de su Espíritu Santo, gracias al sacrificio de Cristo, podemos tener esto. Podemos ver cómo Dios nos consuela por medio del Espíritu Santo a través de una amiga, como realmente es algo que tú dices de Dios, porque por mucho que me hable con palabras bonitas, yo no puedo sentir esta paz que siento ahora, y al final es gracias al Espíritu Santo que podemos sentirnos consolados, confortados, animados, reforzados. El versículo 5 dice, adereza mesa delante de mí en presencia de mis anunciadores, en mi casa con aceite y mi copa está rebosada. Por medio de Cristo tenemos identidad de hijos de Dios. Por ello, Él prepara esa mesa delante de nuestros anunciadores, no delante de aquellos que nos persiguen. Y el versículo 6, que es el que dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán en todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraremos por largo tiempo. Entonces es como que como hijos de Dios somos bendecidos por Dios mismo, tanto que el bien y la misericordia me van a seguir hasta que yo me muera, y que al final de todo yo seguiré viviendo en la casa de Dios. Entonces como promesas de Dios para nosotros, de decir en plan de como cristianos, como hijos suyos, como esa identidad que tenemos, el Señor nos bendice, nos da gracia y favor. Su misericordia siempre van a estar con nosotros, porque por muchas veces que la liemos, pequemos, fallemos, lo que sea, siempre va a estar con nosotros. Y no solamente eso, sino que estaremos con Él eternamente, ¿no? Hace como esa referencia a la vida eterna. Y como conclusión, Cristo es nuestro buen pastor, el que nos guía, el que nos rige y guarda. Debemos vivir bajo su cuidado, pastoreo, descanso, conscientes que Él es quien nos alienta, consuela, conforta, pues aunque estemos en este mundo, su bien y misericordia nos seguirán, y nuestro final será morar en su casa. Así que nuestra esperanza, gratitud y regocijo está en Él, que aunque las situaciones sean adversas, nada te faltará. Y quiero terminar con una frase de Spurgeon que a mí me hizo reflexionar bastante sobre la frase de nada me faltará, que dice: los impíos siempre desean tener más, pero el justo nunca actúa de ese modo. El corazón del pecador siempre está insatisfecho, con lo que sea, siempre estará insatisfecho. Mas el espíritu lleno de la gracia divina mora en el palacio del contentamiento. Y con esto quería terminar cerrando con una oración de pedirle al Señor que realmente podamos vivir en ese contentamiento, ¿no? Que aunque
estemos pasando por lo que Sí, estemos es pasando que- cada uno, al final es como que... Sí, es que hay una parte de la Biblia que dice, no me des más, que no me olvide de ti y no me quites para que no te maldiga o algo así. Y al final es como, a veces pensamos que estamos en una actualidad que es como, me hace falta de todo, porque este tiene este y yo no lo tengo, entonces no lo necesito. Y realmente es como, Dios te dice que nada te va a faltar. Y quizás esas cosas es que no son necesarias, ¿no? Y muchas veces por eso nos dejamos llevar en la frustración, en el agobio de no lo tengo, no lo tengo. Pero realmente recordamos hoy que somos muy bendecidos por Dios, que tenemos muchas cosas que Dios nos da. Y es que ojalá diariamente podamos vivir alegres, ¿no? Sabiendo que el Señor es el que nos cuida, el Señor es el que nos provee, el Señor es el que nos guarda, el Señor es el que nos guía hacia esos verdes pastos, a descansar, a tener paz, la paz que muchas veces la gente necesita, que nosotros podemos tenerla, ¿no? Entonces, como terminar orando en este sentido, que realmente el Señor nos ayuda a tener a vivir en este contentamiento, porque realmente somos muy bendecidos por el Señor y muy privilegiados de ser hijos de Dios. Así que, pues, oremos y sí, pues, luego queremos compartir algo acerca del tema, pues también. Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, que es clara, Señor. Gracias porque somos hijos tuyos y por lo tanto podemos recibirla y podemos pedirte que nos ayudes a vivirla, a encarnar tu palabra, Señor. Oro, Dios mío, en el nombre de Jesús para que sea tu palabra misma, Dios mío, la que por medio de tu Espíritu Santo nos ayude a mantener en ese contentamiento de saber que tú eres nuestro pastor, de saber que tú eres el que nos cuida, el que nos guarda, el que nos guía, Señor, el que provee, Dios mío, el que sacia nuestra necesidad en cualquier aspecto. Te doy gracias, Dios mío, porque, como dice la palabra, ¿no? Al final, fuera de ti no hay nada bueno, fuera de ti, Señor, no hay nada, Dios mío, que pueda llenar nuestra vida como tú lo haces. No hay nada, Señor, que pueda realmente saciar nuestra alma como tú lo haces. Y no hay nada, Dios mío, que en medio de la oscuridad, de las nieblas, del caos, Señor, nos pueda tranquilizar más de saber que tú estás con nosotros. Oro, Padre, para que sea tu palabra, sea, Señor, nuestra fe aumentada por tu palabra, por oírla, por estudiarla, Señor, para que seamos realmente esos agentes de cambio que tú demandas de nosotros, Padre, en medio de esta sociedad que necesita también ser guiada, necesita también ser cuidada, Padre, y al final descansar en ti. Gracias, Dios mío, bendigo a cada uno de los que estamos aquí en tu nombre y que sigamos, Señor, pues manteniendo estas ganas, Padre, de seguir escuchando tu palabra, seguir recibiendo aquello que tú nos quieres dar acá, de una manera personal, como bien dice la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí. ¿Quieren compartir algo acerca del tema? Parece que iba a decir otra cosa.